Estimado auditorio, los saludamos desde las instalaciones de la Universidad Pontificia de México. La herencia teológica y magisterial de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, es el título que la Facultad de Teología Moral ha propuesto para este ciclo de conferencias, el cual se ha constituido como un homenaje a uno de los pensadores más importantes de nuestro siglo. En este semestre que estamos concluyendo, se estructuraron 4 ponencias. En la primera, sobre el amor de Dios. Nuestro conferencista señalaba que una de las grandes cuestiones de nuestro tiempo es ¿qué significa la palabra Dios? ¿Qué realidad expresa? Ratzinger, Benedicto XVI, sostiene que con frecuencia se habla de Dios, pero en su nombre se predica también el odio y se practica la violencia. Por lo tanto, para el cristiano es importante decir con claridad en qué Dios cree y profesa con convicción este rostro humano de Dios. En el mes de marzo, en torno al dolor y al sufrimiento humano, escuchamos que siguiendo a Jesús en el camino de su pasión, no solo vemos la pasión de Jesús, también vemos a todos los que sufren en el mundo. Se podrá decir que el sufrimiento forma parte de la existencia humana y en este sentido, convertirse a Cristo, hacerse cristiano, quiere decir recibir un corazón de carne, un corazón sensible ante la pasión y el sufrimiento de los demás. Se recordó que sigue siendo válido el hecho de que el amor, la compasión y la compañía son las respuestas genuinas al drama del dolor humano. El mes pasado, sobre la relación entre fe y razón, se justificó, de alguna manera, el carácter intercultural del cristianismo y dio cuenta de cómo éste se ha identificado con la verdad revelada y se ha considerado a sí mismo compatible con la racionalidad natural humana. Eso no significa que no haya patologías en la religión, porque la fe en Dios o la idea de Dios, por la debilidad intelectual que deja al margen la verdad, puede peligrosamente instrumentalizarse. La fe se debe colocar bajo la tutela de la razón y solo una razón que esté abierta también a Dios puede oponerse a instrumentalizar la idea de Dios y las patologías de la religión. Hoy, nuestro coordinador de la Facultad de Teología Moral, el padre Manuel Valeriano, centrará su mirada en uno de los 7 sacramentos de la Iglesia, el orden sacerdotal. El padre Manuel Valeriano es doctor en Sagrada Teología, miembro de la Academia Mexicana de Teología, docente tanto de filosofía como de teología en la Universidad Pontificia de México, en la Universidad Católica Lumen Gentium y en la Universidad Intercontinental. Profesor invitado en la Universidad del Noreste de México y en la Universidad Panamericana. Agradecemos a los que nos han acompañado y los invitamos a compartir este esfuerzo a través de las redes sociales. Sean bienvenidos. Un circo fue presa de las llamas. Entonces el administrador del circo mandó a un payaso que ya estaba listo para actuar al pueblo vecino para pedir auxilio, ya que había peligro de que las llamas llegasen hasta dicho pueblo, arrasando a su paso los campos secos y toda la cosecha. El payaso llegó al poblado pidiendo ayuda para apagar el fuego. Sin embargo, los habitantes creyeron que se trataba de un magnífico truco para que asistieran más personas al circo, de tal manera que lloraban de risa y hasta aplaudían el supuesto acto. En vano trató el payaso de persuadirlos y explicarles que no se trataba de un truco ni de una broma, que la cosa iba en serio y que el circo se estaba quemando de verdad. Cuanto más suplicaba la ayuda, más se reía la gente, pues los vecinos creían que estaba haciendo su papel de maravilla. Llegaron las llamas hasta la aldea y tanto el circo como el poblado se quemaron. Estimados hermanas y hermanos, queridos hermanos sacerdotes, con base en el relato de Søren Kierkegaard,
Sobre el payaso y la aldea en llamas, Ratzinger, en una de sus obras clásicas, hace un análisis sobre la realidad de los teólogos modernos que bien se puede aplicar a la actual vida sacerdotal en la Iglesia. A la luz de la narración antes señalada, hace ver la agobiante situación en que se encuentra no solo el pensamiento teológico actual, sino la formación sacerdotal. En el payaso, que no es capaz de lograr que los aldeanos escuchen su mensaje, se desvela la imagen del teólogo y del sacerdote contemporáneo, quienes, esforzándose por comunicar una realidad, no conquistan la atención adecuada de sus interlocutores. Algunos han pensado que lo único que hubiera hecho el payaso es quitarse los atuendos que lo identificaban como tal para ser tomado en cuenta. Es decir, algunos han pensado que el problema de la comunicación eclesial es un problema de vestimenta. Por cierto, en una ocasión una persona decía de un sacerdote que éste era sumamente humilde porque nunca utilizaba su camisa clerical, nunca utilizaba el atuendo que lo identificaba como sacerdote. Por eso era muy humilde. Pero hermanos, basta que los sacerdotes nos quitemos el maquillaje y asumamos el aspecto civil de un lenguaje secular. Basta que los pastores huelan a oveja para deducir de ello de manera casi irrevocable que el mensaje que han recibido y han comunicado permea las conciencias de los hombres. Al parecer, el problema por el que atraviesa la vida sacerdotal no es una cuestión de trajes eclesiásticos, sino de convicción y conciencia. Por eso la formación sacerdotal contemporánea se ha convertido en uno de los desafíos más significativos de la vida y de la pastoral de la Iglesia. En esta noche deseamos compartir con ustedes 3 escenarios sobre la teología del orden sacerdotal que descubrimos en los diversos escritos de Ratzinger Benedicto XVI. Primero, el orden sacerdotal, un sacramento de la Iglesia. Recordemos una vez más que Jesús anuncia un mensaje que no fue pensado por él mismo. Continuamente señala que su doctrina no es suya. Paradójico, lo suyo no es suyo. Y precisamente el desinterés por sí mismo es lo que lo acredita y le confiere el poder. En el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 19, leemos que el Hijo por sí mismo no puede hacer nada. En 15:5 del mismo Evangelio señala que sin el Hijo el discípulo no puede hacer nada. Este nada, sostiene Ratzinger, explica al mismo tiempo la fuerza y la debilidad del ministerio sacerdotal. Es decir, por uno mismo, con las simples fuerzas de la razón, no podemos hacer nada. En efecto, ¿cómo podemos por nosotros mismos decir, te perdono tus pecados? ¿Recibe el Espíritu Santo? Nada, hermanos, nada de cuanto es constitutivo de la acción sacerdotal es producto de la capacidad personal. Por lo tanto, el dar lo que no es de nosotros, lo que no proviene de nosotros, lo que no es producto nuestro, en el lenguaje de la Iglesia se llama sacramento. Cuando definimos la ordenación sacerdotal como sacramento, entendemos, yo doy esto que por mí mismo no puedo dar. Me convierto en portador de algo que un otro, ese otro con mayúscula, me ha transmitido. Por lo tanto, solo desde el sacramento se puede recibir lo que es de Dios. Repito la idea, solo desde el sacramento se puede recibir lo que es de Dios. Por eso, en una mirada retrospectiva, nos percataremos que mientras en el medioevo se concebía la ordenación según el esquema de una transmisión de poder, el gran Papa Pío XII se regresa a la Iglesia antigua, es decir, a la Iglesia que no confiere un poder en virtud del derecho como cualquier institución secular, sino que la Iglesia es fruto del Espíritu Santo y vive continuamente de su don. El sacerdocio, por lo tanto, es un sacramento en cuanto que es un servicio y no se puede conferir si no es bajo la acción del Espíritu Santo y sobre la base de la oración de la Iglesia.
Tan es así que, por ejemplo, se fue consolidando poco a poco la relación vertical entre el presbítero y el obispo, pero también se fue consolidando la articulación horizontal, la cual consiste en el hecho de que un obispo particular lo es en la medida en que establece la comunión con los demás obispos. Ningún obispo particular es sucesor de un particular apóstol. Es más bien la totalidad de los obispos, el colegio episcopal, la continuación del colegio de los apóstoles. Por lo tanto, un obispo se encuentra en sucesión apostólica siempre mediante su pertenencia al colegio episcopal. Esto es, de hecho, una de las expresiones visibles de la unidad de la Iglesia. Segundo, el sacerdocio se estructura de modo cristológico. Cristo mismo transmitió la estructura de su misión y de su existencia misionera a los apóstoles. En 2 Corintios 5, versos 20-21, se manifiesta en modo absolutamente claro el carácter vicario y misionero del ministerio sacerdotal. San Pablo dice que somos ministros, es decir, el oficio de los ministros, fundado cristológicamente, debe entenderse de manera sacramental, porque la fe no es ningún autoproducto. En este marco cabe señalar que la sucesión apostólica significa que el ministerio de los apóstoles perdura después de su muerte. Desde la antigüedad se entendió que el ministerio de los presbíteros y de los obispos es, cada uno de acuerdo a su naturaleza, idéntico a aquel de los apóstoles. En otras palabras, la potestad, fundada cristológicamente, de aconsejar, apacentar y enseñar, permanece en los sucesores, pero estos son sucesores en el sentido justo solamente cuando asiduamente escuchan la enseñanza de los apóstoles de acuerdo al texto narrado en Hechos de los Apóstoles 2, verso 42. Por lo tanto, el sacerdocio neotestamentario iniciado con los apóstoles se estructura de modo totalmente cristológico. Esto significa, queridos hermanos, que el sacerdote se inserta en la misión de Cristo. Lo esencial del sacerdocio de Cristo es este profundo vínculo con Él. El sacerdote es el hombre que ha encontrado a Jesús, lo ha entendido, lo ha amado. El sacerdote debe comprender, siguiendo a Cristo, que lo que cuenta no es la autorrealización, la construcción de una existencia interesante o una vida cómoda. La finalidad no es crear una comunidad de admiradores o de sostenedores, atención. La finalidad de un sacerdote, la tarea de un sacerdote, no es crear una comunidad de admiradores o de sostenedores. Lo que cuenta es obrar en favor de los demás, perdiendo relevancia del propio yo. El sacerdote debe ser consciente que quien trabaja para Dios sabe que uno siembra y otro cosecha. Confía a Dios cada resultado y hace de manera serena su deber. El Papa Benedicto XVI en este horizonte tiene una lectura muy bonita, significativa sobre la semilla, sobre el sembrador, sobre el campesino, sobre el agricultor. Que bien podemos nosotros hacer este paralelo con la tarea del sacerdote. Dice el Papa Benedicto XVI que 3 características debe tener un agricultor, un campesino. Primero, debe ser humilde. ¿Qué significa eso? El campesino hace su tarea, coloca la semilla en la tierra, pero de él no depende el clima, no depende el buen tiempo. Deja en manos de Dios lo que no le toca a él. El campesino debe ser el hombre de la paciencia. El campesino sabe que siembra la semilla y que la semilla, para que dé fruto, requiere un tiempo. No está esperando que de un día para otro esa semilla produzca fruto. Muchas veces nosotros queremos resultados inmediatos.
El campesino es el hombre de la esperanza. Esta es una imagen muy bonita porque dice el Papa, por alguna situación, por alguna circunstancia, el campesino coloca la semilla en la tierra, ese año no da cosecha, el campesino no dice no vuelvo a sembrar, no, lo intenta de nuevo, con la esperanza de que esa semilla dé fruto. La humildad, la paciencia y la esperanza son virtudes que un sacerdote debe tener, debe asumir. Hermanos, si hoy los sacerdotes muchas veces nos sentimos cansados, frustrados, es precisamente por la búsqueda desesperada de resultados automáticos. En este escenario deseamos mencionar algunos aspectos particulares. El primero, si el sacerdocio se estructura de manera cristológica, entonces el sacerdote se coloca a la escucha de la palabra de Dios. La icónica homilía del Papa Benedicto XVI, al asumir el ministerio petrino, puede orientarnos en este ámbito. Señalaba Benedicto XVI aquel 24 de abril de 2005. En este momento no necesito presentar un programa de gobierno. Algún rasgo, decía, de lo que considero mi tarea, la he podido exponer ya en mi mensaje del miércoles 20 de abril. No faltarán otras ocasiones para hacerlo. Y aquí viene lo interesante. Mi verdadero programa de gobierno no es hacer mi voluntad, no es seguir mis propias ideas, sino ponerme junto con toda la iglesia a la escucha de la palabra y de la voluntad del Señor y dejarme conducir por Él, de tal modo que sea Él mismo quien conduzca a la iglesia en esta hora de nuestra historia. En segundo lugar, si el sacerdocio se estructura de manera cristológica, entonces el sacerdote es verdaderamente un pescador de hombres. Dice el Papa Benedicto XVI que los padres de la Iglesia han dedicado también un comentario muy particular a esta tarea singular. En efecto, para el pez, creado para vivir en el agua, resulta mortal sacarlo del mar. Se le priva de su elemento vital para convertirlo en alimento del hombre. Pero en la misión del pescador de hombres ocurre lo contrario. Los hombres vivimos alienados en las aguas saladas del sufrimiento y de la muerte, en un mar de oscuridad, sin luz. La red del Evangelio nos rescata de las aguas de la muerte y nos lleva al resplandor de la luz de Dios en la vida eterna. Por lo tanto, el sacerdote, en la misión de pescador de hombres, siguiendo a Cristo, insistimos, hace falta sacar a los hombres del mar salado por todas las alienaciones y llevarlo a la tierra de la vida, a la luz de Dios. Hermanos presbíteros, hermanos sacerdotes, Dios nos llamó. De hecho, nosotros existimos para enseñar a Dios, para enseñar Dios a los hombres. Y únicamente donde se ve a Dios, comienza realmente la vida. En tercer lugar, si el sacerdocio se estructura de manera cristológica, entonces el sacerdote es el pastor que ama. Quien ama desea conocer. Si amar a Jesús significa aprender a conocerlo, esto comporta la disponibilidad de un estudio serio y escrupuloso. Quien realiza un estudio serio de la teología expresa la seriedad con la cual toma en cuenta su vocación. Insisto, repito la idea. Quien realiza un estudio serio de la teología expresa la seriedad con la cual toma en cuenta su vocación. Hermanos, cuánto daño ha gestado la falsa imagen de que no queremos intelectuales, sino pastores. En el fondo resulta cada vez más clara la tendencia a definir primariamente el cristianismo no como ortodoxia, sino como ortopraxis. Dice Benedicto XVI, a mi parecer, la falta de solución de tantas disputas en nuestros días se halla precisamente en que se ponen siempre, una y otra vez, en el primer plano de las estridencias cotidianas y no se contempla el contexto mayor que es lo que importa.
Y con todo, es este contexto más amplio el que hace tolerable la pasión de cada día. Estoy convencido, continúa Benedicto XVI, de que no podremos avanzar mientras no estemos dispuestos a ponernos ante la totalidad y a partir de ella adoptar una postura ante la vida diaria que es fatigosa. Esto cabe también para la pastoral, pues la praxis de la fe depende, hermanos, de la verdad de la fe. Apacentar quiere decir amar, y amar quiere decir también estar dispuestos a sufrir. Amar significa dar el verdadero bien a las ovejas, el alimento de la verdad de Dios, de la palabra de Dios. En este sentido, la imagen del buen pastor, narrado en el Salmo, es iluminador. Benedicto XVI dice, tomando el Salmo, tu vara y tu cayado me sosiegan. El pastor, dice nuestro querido Papa, necesita la vara contra las bestias salvajes que quieren atacar el rebaño, contra los salteadores que buscan su botín. Junto a la vara está el cayado que sostiene y ayuda a atravesar los lugares difíciles. Las dos cosas entran dentro del ministerio de la iglesia, dentro del ministerio del sacerdote. También la iglesia debe usar la vara del pastor, la vara con la que protege la fe contra los farsantes, contra las orientaciones que son en realidad desorientaciones. En efecto, el uso de la vara puede ser un servicio de amor. Hermanos, el uso de la vara puede ser un servicio de amor. Hoy vemos que no se trata de amor cuando se toleran comportamientos indignos, como tampoco se trata de amor si se deja proliferar la herejía, la tergiversación y la destrucción de la fe, como si nosotros inventáramos la fe autónomamente. Como si ya no fuese un don de Dios la perla preciosa que no dejamos que nos la arranquen. Al mismo tiempo, sin embargo, la vara continuamente debe transformarse en el cayado de pastor, cayado que ayude a los hombres a poder caminar por senderos difíciles y seguir a Cristo. Tercero, la enseñanza de la Iglesia sobre el sacramento del orden sacerdotal. De manera desafortunada, cuando se habla de la Iglesia, mucha gente solo conserva en la memoria alguna prohibición moral, casi siempre relacionada con la sexualidad, y por eso les parece que la Iglesia solo se ocupa de juzgar y de restringir la vida. Pero la Iglesia no es una simple organización humana, aunque haya tanto de humano en ella. Nosotros sacerdotes, de manera especial, debemos tener en cuenta que somos servidores de la Iglesia. No somos los que decidimos lo que ella es. De hecho, el servicio es la medida de nuestro ministerio. Dice Benedicto XVI, si somos sacerdotes, teólogos o creyentes, escuchamos ante todo lo que dice la Biblia, lo que dice la Sagrada Escritura, porque nosotros no podemos inventarnos las grandes cuestiones. ¿Quién es Dios? ¿Qué es la Iglesia? ¿Qué es la gracia? En otras palabras, nosotros, hermanos sacerdotes, nosotros no buscamos un Cristo inventado por nosotros mismos. Y solamente en la real comunión con la Iglesia encontramos a Cristo verdaderamente. Encontrar a Cristo verdaderamente permite a la Iglesia rescatar al hombre del desierto. Y hay muchas formas de desierto, señala Benedicto XVI. El desierto de la pobreza, el desierto del hambre, el desierto del abandono, de la soledad, del amor quebrantado. Existe también el desierto de la oscuridad de Dios, del vacío de las almas que ya no tienen conciencia de la dignidad y del rumbo del hombre. Los desiertos exteriores se multiplican en el mundo porque se han extendido los desiertos interiores. Qué extraordinarias palabras de nuestro querido Papa. Los desiertos exteriores se multiplican en el mundo porque se han extendido los desiertos interiores. Por eso los tesoros de la tierra ya no están al servicio del cultivo del jardín de Dios, en el que todos puedan vivir, sino subyugados al poder de la explotación y de la destrucción.
La iglesia en su conjunto, así como sus pastores, han de ponerse en camino como Cristo para rescatar a los hombres del desierto y conducirlos al lugar de la vida, hacia la amistad con el Hijo de Dios, hacia aquel que nos da la vida y la vida en plenitud. Pero hermanos, para esta tarea tan delicada y apremiante, necesitamos más coraje para oponernos a bastantes de las convicciones generales de la actualidad. Porque hoy, de manera desafortunada, antes de disgustar a alguien o de disgustarse uno mismo, se pacta con la falsedad, con la deslealtad, con la mentira, con el mal. Se está dispuesto a comprar el bienestar y el aplauso de la opinión dominante al precio de la verdad. A veces pensamos que no hay autoridad superior al juicio de la opinión pública, y entonces el hombre ya no actúa según la realidad, sino de acuerdo a esa opinión pública. No juzga ya sus acciones según lo que es realmente válido, sino según lo que es apreciado por la opinión pública. La apariencia suprime el ser, cancela la verdad, se convierte en criterio de medida universalmente aceptado. El hombre vive para aparentar y de este modo su vida se convierte en una vida aparente. En esta apariencia a veces nos abraza la serenidad, pero la serenidad que se basa en no querer enterarse de los grandes males de la historia, de los grandes males de nuestras comunidades. Pero de esta manera no sería tal serenidad, sería engaño, ficción, sería un huir de la realidad. Justo aquí debemos recordar que la franqueza de los apóstoles consiste en decir la verdad a un mundo dominado por la apariencia, aunque esta franqueza se convierte en oposición. Hermanos, cuando la iglesia se hace cómoda, pierde su credibilidad. En este marco señalamos que jerarquía significa origen sagrado. Transmite la fuerza del origen, hace presente de nuevo por medio de los sacramentos la fuerza de los orígenes. Por lo tanto, al sacerdocio le corresponde ser instrumento y actualización de un origen a cuya disposición se pone. Entender el sacerdocio, entender el episcopado, entender incluso el papado, esencialmente como poder, es tergiversarlo y desfigurarlo. En este sentido, el origen que da sentido a la jerarquía no es en ningún caso el de crear un sistema de dominio, sino el de mantener siempre presente algo que no procede del individuo. Conclusiones. Queridos hermanos, ser sacerdote no puede significar que al fin se ha alcanzado un puesto de mando. ¿Cuántos presumen, ¿no? Se mofan de los puestos de mando? Repito, ser sacerdote no puede significar que al fin se ha alcanzado un puesto de mando. Significa más bien que se ha renunciado a un proyecto de vida para darse, para entregarse, para sacrificarse en el servicio de los demás. Segundo, si contempláramos la iglesia solamente desde la perspectiva del poder, el que no ostenta un cargo en ella estaría, por decirlo de alguna manera, oprimido. En este sentido, la ordenación de la mujer, por ejemplo, sería una cuestión imperiosa, puesto que todo el mundo tiene derecho al poder. Un comentario en este ámbito. Una de las feministas más conocedoras en este tema y que durante mucho tiempo había luchado con energía a favor de la ordenación de la mujer, concluyó que eso era un objetivo equivocado. Dice ella, la experiencia de sacerdotes femeninos en la iglesia anglicana ha dado como resultado que la ordenación no es la solución, no es lo que queríamos, decía ella. Y explica el por qué. Porque ordenación significa subordinación.
Y eso es precisamente lo que no queremos. Lo que no queremos, apuntaba ella. Una pena cuando el sacerdote se impone, cuando su servicio no es un servicio que la iglesia le pide, sino más bien cuando nos colocamos, nos imponemos. No es lo mismo cuando la iglesia pide un servicio a que uno pida ese servicio. De manera afortunada, hermanos, el poder no es la única categoría para explicar el mundo y desde luego la iglesia. Por eso para la iglesia es muy importante que no se le considere primariamente como un órgano autónomo que ofrece una amplia prestación de servicios, sino que vive lealmente, dinámicamente de algo que no hace ella misma, y así podrá dar a la humanidad lo que ésta nunca podría obtener por propia decisión. Tercero, Ratzinger reflexiona sobre el abuso de poder. Y dice que en algunas ocasiones es justo que se tomen medidas disciplinarias solo en casos importantes y solo después de un cuidadoso examen, si se tiene claro que lo que está en juego es la identidad misma del mensaje. Pero se habla poco de otro abuso de poder, de un abuso de autoridad, el que comete un sacerdote, el que comete un profesor, cuando utiliza la posición que la iglesia le ha confiado para enseñar a sus alumnos concepciones que son opuestas a la enseñanza de la iglesia. Repito, el contenido. El Papa Benedicto XVI dice que hay un abuso de poder, un abuso de autoridad que no nos damos cuenta. Aquel que, utilizando la posición que la iglesia le ha dado, utilizando la posición que la iglesia le ha confiado, enseña a sus fieles, a sus alumnos, concepciones que son opuestas a la enseñanza de la iglesia. Cuarto, citando a San Agustín cuando habla de la naturaleza del ministerio sacerdotal, Ratzinger dice: Juan en el Nuevo Testamento es denominado como vos, Juan el Bautista. Cristo aparece como la palabra. La palabra existe en el corazón. Solo por la voz se hace palpable, se hace perceptible físicamente. La voz no tiene ningún otro sentido que procurar la palabra. Y esa es nuestra tarea, recordando que generalmente Dios no habla demasiado alto. Su obrar no lo hace ruidosamente. Quinto y último, el sacerdote realiza algo que ningún ser humano puede hacer por sí mismo. Hermanos, el sacerdote realiza algo que ningún ser humano puede hacer por sí mismo. Pronuncia en nombre de Cristo la palabra de absolución de pecados y cambia a partir de Dios la condición de nuestra vida. Entre otras tantas, pronuncia las palabras de la consagración. Por lo tanto, el sacerdocio no es simplemente un oficio, sino un sacramento. Esto significa que Dios se sirve de un pobre ser humano para estar presente en medio de los hombres. Queridos hermanos, quiero aprovechar la ocasión que nos sigan en las redes sociales de nuestra universidad. De manera concreta, aprovecho este espacio para comunicarles que la Universidad Pontificia de México, a través de la Facultad de Teología con especialidad en moral, ha considerado oportuno consolidar un proyecto académico para que sus egresados puedan acompañar procesos formativos. De manera concreta, uno de los retos a considerar es el seguimiento de los padecimientos, de los afectos, de las emociones, de los sentimientos humanos. Para ello nos auxiliaremos de la psicología y de la teología espiritual. En este sentido, la licenciatura en teología moral está pensada para diáconos o presbíteros que prestan o prestarán su servicio en la formación sacerdotal inicial o permanente, en las comunidades religiosas, en las casas de formación, en los encargados o coordinadores de la vida consagrada. También se dirige a los laicos involucrados en el campo de la educación cristiana. Los animamos a estar pendientes de las diversas ofertas
educativas de nuestra universidad. Bendecido descanso para todos.